generar una comunidad. Y al hablar de una comunidad quiere decir que exista una confianza entre todos los colegas de la industria para hablar entre nosotros y compartir conocimiento. Y segundo, aprovechar las plataformas y la tecnología y los avances que nos ha dado el desarrollo tecnológico para compartirlo, ¿no? Y estos medios de comunicación, los webinars, la comunicación en línea, pues creo que es una manera muy accesible para que hoy en día tenemos gente que nos está acompañando de Perú, de Chile, veo registros de Uruguay, de diferentes partes de México. A iniciativa de muchos de los productores que estaban ya en algún momento dado cultivando fresa, luego zarzamoras y luego frambuesas, había que agregar a la categoría los arándanos. Y debe haber sido alrededor del 2003 al 2005 más o menos, en que la iniciativa de Carlos Sisley y de José Cacho en la zona de Uruapan y de Mark Hurst para las primeras plantaciones que se hicieron en la zona de Los Reyes, Michoacán. A toda la audiencia, a mí me ha tocado ir a este rancho en varias ocasiones y la verdad es que cada vez que voy a tu rancho, Chava, siempre me llevo un aprendizaje, ya sea en el manejo de los paquetes tecnológicos que tienes, que son súper variados, como también el tema de la cultura que tienes ahí con tu gente, ¿no? La cultura organizacional. Platícanos un poco, Chava, ¿cuál es la filosofía de tu rancho y lo que están haciendo? Vino platicando un poco la historia. Ese campo empezó con zarzamora y arándanos hace buena cantidad de años ya. Vale repetirlo, estamos pensando que en el 2004 ya teníamos establecido las primeras zarzamoras y enseguidita vinieron los arándanos. Y hemos ido innovando en algunas cosas, tratando de aprender siempre, no seguir ninguna regla, no seguir más que el instinto. Y lo que hemos llegado a tener para hoy en día es, después de que movimos todo lo de suelo, quitamos la parte que económicamente no era viable, sobre esa parte. Cada quien debe inventar su propio paquete tecnológico porque un sitio es diferente al otro. Claro. Y algo que hemos estado platicando estos días, Salvador, es que primero se tiene que hacer un análisis del contexto donde nos estamos ubicando, ¿no? Se tiene que hacer un análisis de la calidad del agua, el clima, la altitud, y a partir de eso definimos la variedad y después de definir la variedad definimos el paquete tecnológico que va a acompañar a esta variedad. ¿Correcto? Más o menos así es el orden. Así es el orden. Podemos encontrar, yo tengo 12 años colaborando con Fall Creek y siendo su cliente desde el principio. En los últimos 10 tomando la batuta de los establecimientos en México y en el vivero que se estableció acá en Tala, yo creo que llevan 8 años en el que está. Si podemos combinar, lo comento porque si podemos combinar ciertos factores en un mismo sitio, este campo donde tomaste las fotos, David, tenemos las 6 variedades que están en las diferentes plataformas de Fall Creek. Tenemos Vidosi, que es una variedad libre. Tenemos Ventura y Victoria, que son propiedad de Fall Creek. Y en Collection es Bianca Blue, Atlas Blue y Jupiter Blue. Es muy interesante ver en acción, por llamarlo de alguna manera, todas las variedades en un mismo lugar. ¿Qué tú ves como ventaja? Si alguien está pensando cultivar en suelo que te dé los retos de que tengas que enmendarle algunos temas, a la hora de gastar el lápiz fino es más factible económicamente usar sustrato que suelo nativo con enmiendas. A la hora de implementar el paquete tecnológico, donde son los riegos, la fertilización, todo ese tipo de cosas, es mucho más fácil hacerlo en sustrato que en suelo nativo. Y si hablas del sustrato en fibra de coco, recordemos que los arándanos vienen del sotobosque, les gusta tener los pies húmedos pero no mojados. Drena bastante bien, no retiene tanta sal y es muy bueno para el cultivo de los arándanos. Es una agricultura de precisión, es una agricultura medible y además, pues a final de cuentas esto es un negocio, ¿no? Entonces, al individualizar las plantas,
pues las aplicaciones tanto de agua y de nutrición son muchísimo más eficientes, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta mucho eso, David, y qué bueno que lo mencionas, porque la verdad es que todo el mundo queremos medir rendimientos por hectárea. Yo creo que esto no puede ser así. Tenemos que medir rendimiento por planta. Exacto, exacto. Definitivamente cada una de las zonas tiene una densidad diferente y no puedes medir un resultado en kilos por hectárea. Seríamos injustos con algunas zonas que solamente por temas prácticos. Aquí en esta foto que tienes aquí a la izquierda, pues aquí todas las fumigaciones, las aspersiones y todo se hace a mano. Habrá algunos lugares donde una de las de los activos más preciados sea gente y no tenemos la suficiente gente, entonces espacian un poco más entre líneas para usar tractor. Eso impacta inmediatamente en la densidad. Y es injusto decir que ellos producen mucho menos por hectárea que la gente que pone alta densidad como el que ves aquí, ¿no? Esto vuelve a lo mismo. Tenemos un individuo que tenemos que medirlo como tal. Es la producción por planta, no la producción por hectárea. De acuerdo, de acuerdo. Chava, aquí una pregunta. ¿Se requiere el mismo paquete Actec y la misma nutrición en todas las variedades de blueberries? Básicamente, lo que tenemos que hacer es estar preocupados siempre en los arándanos, en los pHs y la conductividad eléctrica. ¿Cómo agregues fertilizante y de qué manera le vas a estar dando de comer a la planta de la manera que la estás nutriendo? Va a depender mucho de tu fuente de agua. Esas genéticas que es otorgar nuevas variedades. Y esas nuevas variedades van completamente regionalizadas, ¿no? Hay que estar muy bien jugando con las geografías y todo. Después viene otra tecnología que es, hablamos ayer de Baja California, por ejemplo. En la Baja, uno de los grandes retos es la calidad del agua. Realmente se riega con agua de mar. Obviamente no se pone una pichancha en el mar, ¿no? Pero se está sacando agua con muchísima sal y la acomodas para que pueda ser usada para el riego con ósmosis inversa, por ejemplo. Hay gentes que tienen hasta doble ósmosis. Quiere decir que el agua es muy posible que lo arregles con la ósmosis. Si el suelo te está dando un reto, le vas a poner encima el cubresuelo, vas a poner el separador entre la planta entre la maceta y el suelo, ya lo tienes. Vas a poner el sustrato, ya otro factor muy importante ya lo sustituiste. Y otra es las coberturas. Si te vas a zonas muy altas, por ejemplo, yo creo que lo más alto que tenemos en México, por lo menos que he visitado yo, hablando de altura sobre el nivel del mar, es Sinapecuaro, Michoacán, muy cerca donde está la mariposa monarca, para los que nos escuchan aquí en el país, entre Ciudad Hidalgo y Sinapecuaro. Estamos hablando de 2.600 metros en el nivel del mar donde están esas plantas. ¿Qué es lo que hace el productor ahí? Es poner un macrotúnel, ponerle la cobertura plástica, y es un túnel chaparrito que va a cobijar, por decirlo de alguna manera, la planta. Si tienes una parte que es muy calurosa, Colima, que hablamos hace rato, Azul en este tiempo, lo que haces es poner un túnel que dé bastante espacio y ventilación. Quiere decir que varios conceptos con las herramientas, como son la maceta, el tipo de sustrato, el tipo de riego, de qué manera poder arreglar el agua para que sea apta para el riego. Yo creo que prácticamente se puede regar en cualquier parte de este país. Haciéndote un recuento en lo que es el Pacífico, estamos hablando que hay producción de arándanos en mayor o menor proporciones. Las dos Baja California Norte y Sur, Sonora, Sinaloa, que están despegando con muchas ganas. De acuerdo, Chava. Aquí nos pregunta el ingeniero Bruno Bianchi. Te mando un gran saludo, Bruno, hasta Perú. Nos pregunta, David, ¿pueden hablar sobre la importancia del oxígeno en las raíces? Chava, ¿cuál es tu opinión del tema? Mira, cuando hablamos de que un blueberry le gusta estar en un suelo drenado, poroso, que lo asemejas con algunos de los sustratos, la verdad es que la oxigenación ahí está. Pies húmedos, no mojados.
Ok. Chava, nos pregunta Oscar Pomar, ¿cuáles son las mejores variedades actualmente? Me parece que es una pregunta, ¿cómo la respondes a esa pregunta? ¿En qué zona? Esa es la pregunta, ¿no? ¿En qué zona la quieres poner y partiendo de la zona, cuál es la mejor variedad? Así es. En México por muchos años la mejor, porque no había más, era Biloxi y mucha gente nos hizo adaptarnos en la producción. Pero en la experiencia que te puedo decir en este país es que se ha regionalizado zonas por variedad. Por ejemplo, la variedad más plantada en la baja de la plataforma de Fall Creek es Ventura. Las variedades más plantadas en Sinaloa, ahí con la gente que tiene la serie ustedes de BBQ, es Victoria, Ventura y Atlas. Si vienes entonces, es lo que nos va a depender muchísimo del lugar. En la zona de Sinaloa en específico, ¿cuáles son las mejores variedades en tu criterio? En mi criterio, a lo que yo he visto, no cabe duda que la campeona ha sido en los últimos 3 años Atlas Blue. Okay. Hay algún productor que no tengo autorizado a dar su nombre, pero a partir del año de plantada, no del primer año, sino el año que transcurre en el que la plantas, que vas a hacer la primera poda, obtuvo arriba de 4 kilos por planta en promedio. Okay. Pregunta, Loreto Barrera. ¿Las nuevas variedades están probadas tanto bajo techo como sin techo? Las nuevas variedades están probadas más con techo que sin tener alguna cobertura. Recuerde que no tiene que ser un plástico, ¿eh? En Sinaloa estamos usando más mallas de sombrero. Hemos notado que si le ponemos una pantalla de sombrero en aquella zona o algún tipo de plástico acá que depende de la zona donde va a usar, vemos plásticos con el 16% de sombra, en algunos lugares hasta arriba del 30%, desarrolla mucho mejor en la calidad de la fruta. Claro. Todas. Muy bien. Oye, Chava.